Pues no, la bienvenida a nuestro hermano Rafael Antonio. Dios lo bendiga, varón. Buenas noches. Muchas bendiciones, Lenín. Amén, amén. ¿Qué opina mi hermano sobre la ciencia y Dios, amado? Bueno, la ciencia es algo tan tremendo porque cuando vemos en la palabra, vemos que realmente la ciencia no es realmente para todo el mundo entenderla, por lo menos lo que es la ciencia de parte de Dios. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la ciencia, que incluso muchas veces tú lo has predicado también, sobre la ciencia de que cuando alguien pregunta, buscando lo que es la ciencia de lo que es el culto a Dios, el día del culto de Dios, sabemos que es realmente es el sábado y no un día domingo. Realmente cuando sabemos que los días domingos, los cultos a los días domingos es realmente algo pagano. Realmente hacer un culto un día domingo es algo pagano porque es un culto a Moloch. Aunque la gente viene y dicen que no, que el culto realmente es para Dios. Pero qué importante es hacer el culto cuando en el día que Dios quiere, pues, y no en el día que uno de repente lo sugestionaron para que lo hiciera, pues. Y una de las cosas de la ciencia tan tremenda es esa, pues, porque si Dios descansó y el séptimo día es el que se dedica a Dios, es muy importante eso, y eso también es ciencia. También, por ejemplo, lo que es la ciencia, hay gente que no pueden entender lo que es referente a cuando un profeta, hoy en día sabemos que el profeta no existe como profetas de lo que antes que escribían la escritura o que hacían la escritura para, para hacer nuevos libros. Los profetas que hoy en día existen, por ejemplo, hablando como si fueran carta abierta a los cristianos. ¿A qué me refiero? Al cristiano cuando se le está hablando, y se le está hablando, mira, varón, tú estás caminando de tal manera y tienes que moverte así para que Dios te bendiga, para que salga de esta maldición. Entonces la persona le revela aquello que esa persona no sabe, pero eso es profecía, pero es una profecía de este tiempo, no una profecía que se va a hacer un libro. Y esa es la diferencia del profeta de antes al profeta de ahorita. Por ejemplo, esa es una parte. La parte importante también, cuando se hace el culto a Dios, que sean los días sábados, eso es muy importante. Cuando Dios da el significado de algo que se debe hacer ese día, o da una palabra, eso realmente es ciencia. Cuando quitamos la ciencia espiritual, hacemos las cosas como queremos. En vez de hacerlo un día sábado, hacemos el domingo. En vez de repente, ahí que te estaba escuchando que estabas hablando de que es verdad, uno va para el médico, pero porque para que uno le digan qué es lo que tiene, pero realmente el cristiano va para el médico, pero después se pone a interceder y en la gran mayoría de los casos, el cristiano se termina sanando, pero es por la voluntad de Dios. Y eso realmente después queda especificado diciéndole a la persona, mira, estaba enfermo de fulana de tal, le presenta, mira, estaba enfermo de tal cosa, entonces presentan el documento de que estaban enfermos y que Dios sanó. Ahora, independientemente si Dios sana o no sana, igualmente los procesos son diferentes para cada persona, pero ahí también hay ciencia, ahí también hay ciencia. O sea, la ciencia espiritual de parte de Dios se mete en muchos lugares, se mete en muchas partes. Eh, el espíritu de ciencia se trata de eso, pues el espíritu de ciencia habla de todo lo que es desconocido para nosotros, está en la palabra, pero hay mucha gente que decidieron no agarrar lo que dice la palabra para poder agarrar la sabiduría del hombre, y al agarrar la sabiduría del hombre, ya la persona pierde la ciencia. Amén. Entonces, eso el tema es bastante amplio, así como hablaba entre 2 días también cuando estábamos en conversación, cuando hablaba lo del diezmo. El diezmo todavía está vigente, pero de la manera como lo dice la palabra, que es lo que hace que no se vea agradable el diezmo, que se empiece a desenvolver como hoy en día se está desenvolviendo en muchas partes del mundo. La gente se enriquece, la gente compran casas, compran enormes quintas, enormes mansiones, y eso no, porque la Biblia dice, si el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza, entonces imagínate por qué las personas se tendrían que enriquecer por esa cantidad de cosas. La ciencia real, por ejemplo, del diezmo, por decirte algo, la ciencia real está en desenvolver, como lo dice la palabra, es bendecido el que lo desenvuelve, como lo dice la palabra, y es bendecido el que recibe la bendición, como lo dice la palabra, y es una bendición en ciencia espiritual, es una ciencia de parte de Dios. Es igual, como lo dice la palabra, que Dios, cuando se manifiesta en carne, que indiscutible es el misterio de la piedad, hay una tremenda ciencia. ¿Cómo alguien va a creer que Dios se va a manifestar en carne? Y ahí lo dice la palabra. Es tremendo, mira. Bueno, si nos ponemos a hablar ahorita hoy en día de ciencia, de palabra de Dios, ya que el tema es bastante amplio, pero por ejemplo podemos buscar de resumir en lo menos posible, resumir un poco,
porque de verdad aquí esto puede salir mucho material, pero la ciencia realmente es algo que está oculta, óigase bien, está oculta para el que decide no caminar por la palabra. Amén. Amén, así es, hermano. Y es que la Biblia nos habla de dos tipos de conocimiento, un conocimiento espiritual, un conocimiento humano, que la Biblia le llama animal y diabólico, ¿verdad? Entonces, realmente el conocimiento no es malo. La Biblia dice claramente que aprendamos, que nos llenemos de conocimiento. No es malo que la persona, gloria al Señor, aleluya, se meta a estudiar, se meta a tener conocimiento. La palabra de Dios dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, estudiar teología, mucha gente le espanta, bro. O sea, mucha gente dice, yo no necesito estudiar teología porque yo tengo a Dios el que me revela, y está bien, pero yo digo yo lo digo en mi persona, una persona, yo he visto predicadores, brother, que de la Biblia no saben absolutamente nada. Hablan de ellos, hablan de su ego, hablan de acá, pero de Biblia no usa nada. Me ha tocado ver predicadores de renombre y digo, ¿qué pasa ahí, Señor? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que un doctor, para ser doctor, le costó años de estudio, le costó años de preparación. ¿Por qué? Porque no puede ir a ejercer su función, su trabajo de la noche a la mañana. Por ejemplo, un cirujano, imagínese que agarrara nada más un libro y lo leyera, y ya porque lo leyó ya se cree cirujano. No, tenemos que entender que esta persona tuvo que tener dedicación, tuvo que tener estudio, tuvo que meterse a escudriñar más allá, porque si él nada más se basa a un libro, a opinar a lo que dice un libro, o a ver las opiniones de los demás, pues realmente ese doctor haría un montonal de caos. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos claramente que detrás de los doctores pues está la mano de Dios, de los cirujanos, de los que están ahí, ¿verdad? Porque ellos humanamente están limitados, pero tenemos que entender esto. Para ser predicador hoy en día, cualquier persona, porque ya conoce 3, 4 versículos, piensa que ya está capacitado, capacitada para hablar de Dios. Realmente la palabra de Dios sí dice, primera de Pedro, ¿verdad? Que la misma, primera de Juan o primera de Pedro, dice que la misma unción que recibimos es la que nos capacita, pero no porque hemos recibido la unción, no porque hablamos bonito, ya somos predicadores, somos ministros. Hay procesos en los cuales cada uno de nosotros tenemos que recibir, bendito sea el nombre del Señor, para poder impartir del conocimiento que el Espíritu Santo nos da. Y una vez me decía un varón, me decía, hermano, es que la Biblia dice que abra la boca y llena de palabras. Y digo, hermano, pero si no conoces la Biblia, ¿qué es lo que vas a hablar, hermano? O sea, no, hermano, es que yo voy a abrir mi boca y Dios me la va a llenar. No, tienes que meterte a estudiar, a escudriñar, a leer, a ver comentarios bíblicos, a analizar, ver la opinión de otros hermanos, de otras personas. Y el hermano se la vivió así casi por 10 años, hasta que un día se topó con un hermano bien letrado y le dijo, hermano, lo que tú estás predicando son puras herejías. Se molestó el hermano, se fue de la iglesia, se fue al mundo, que tampoco el otro hermano usó sabiduría para tirarle, y hace poquito me lo topé, le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo andas? Me ando alivianando, hermano, ando bien. Le dije, mira, hermano, la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, sé que tú conoces mucha Biblia, hermano, sé que Dios te ha dado mucho conocimiento, pero la Biblia dice que la Biblia de una espada de doble filo. Ten cuidado, hermano. Y me dice, ¿qué, hermano? ¿Me estás diciendo mal? No, la palabra de Dios dice que hay de aquel que conoció de Dios desde apartó. Ay, hermano, tú también estás en el juego, tú también puedes caerle. Que sí, Pablo dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas arrastrado, igual que él. Les digo, yo no me creo sabio, yo no me creo que ya la gané. Pablo decía, temo haber sido heraldo para muchos y al final me venga perdiendo. Le digo, no es de que Pablo o yo dudemos de lo que Dios hizo, dudamos claramente de quienes somos en esta carne, que somos hombres de carne y hueso. Y el hermano como que se molestó, ¿verdad? Porque el hermano trataba de justificar con la Biblia, brother, decir, es que mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, que donde abunda el pecado sobreabunda, queriendo justificar. Qué triste que hay mucha gente que conoce la Biblia y la usa solamente para querer justificar sus pecados, para querer justificar sus mentiras, para querer, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí es lo que dice Santiago, esa se llama sabiduría animal y diabólica, porque la sabiduría que desciende de lo alto es la que nos enseña cómo caminar en Dios, es la que nos enseña cómo debemos hablar con Dios, cómo debemos de dirigirnos con Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y yo lo he dicho,
La palabra de Dios dice, nadie sea sabio en su propia opinión. Como cristianos no tenemos por qué decir esta es la verdad infalible como lo hace la religión católica, sino que decir esta es la verdad que yo creo, exponerla y analizar la verdad, porque bendito sea el nombre del Señor, porque el peor error de la gente es de que diga, es que lo que yo diga nadie lo puede cuestionar. Es que lo que yo enseño es infalible. No, lo que yo enseño puede tener error como humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si viene un hermano con más conocimiento, con más amplitud, que amplíe y que hable y que me corrija, porque esa es la labor del siervo de Dios. La palabra de Dios dice exhortándonos los unos a los otros. La labor del cristiano maduro es recibir, bendito sea el nombre del Señor, el consejo de Dios a través de los hombres y mujeres. Ojo, a través de los hombres y mujeres de Dios. A mí no me va a venir a aconsejar un hijo del diablo, porque ¿qué me va a aconsejar, brother? O sea, ¿qué me va a decir un hijo del diablo a mí de cómo servir a Dios? Tenemos que tener en cuenta de que tenemos que buscar a hombres y mujeres que a lo mejor lleven más trayecto que nosotros, que tengan más experiencia que nosotros y pedirle un consejo y aún así analizar el consejo a la luz de la Biblia. Pablo dice, tomad lo bueno y desechar lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso yo he aprendido, mi hermano, de que lo que Dios me ha dado de conocimiento, no solamente decirlo yo, sino que compartir y ver los puntos de vista. Adelante, hermano. Oye, mira, tremendísimo esa palabra, porque la diferencia que hoy en día está pasando en muchas iglesias, y eso realmente lo que está pasando, es que la gente no se llevan por lo que dice la palabra. Es decir, hoy en día es más fácil conseguir un consejo en una iglesia o hasta de hermanos que están dentro de la iglesia, pero que no están bien afirmados. Las personas reciben esos consejos o de repente hay gente que buscan consejos y esos consejos no están afirmados en la palabra. Cuando el consejo no está afirmado en la palabra, la persona dejó de tomar una buena sopa de fósforo, por decirlo así, por comerse algo grasoso que le va a dañar su vida espiritual. Entonces, cuando pasa eso, ¡puf!, ahí se elimina el espíritu de ciencia. ¿Por qué se elimina el espíritu de ciencia? Porque el espíritu de ciencia viene por medio de la sabiduría, viene por medio del conocimiento de la palabra. ¿En dónde me dice eso? O uno de los tantos versículos que me puede decir eso en la palabra, en el libro de Éxodo 31:3, mira lo que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, y en ciencia y en todo artificio. Es tremendo. ¿De dónde viene la ciencia? Por medio del conocimiento de la sabiduría de Cristo Jesús, por medio del conocimiento de la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios. La ciencia verdadera, la ciencia, la que te cambia la vida, se encuentra en la palabra de Dios. También me dicen el 35-31 del libro de Éxodo, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio. Es muy semejante al de arriba, es muy semejante al 31:3. Pero es importante que la ciencia viene por medio del conocimiento de la palabra. Hoy en día hay mucha gente que no estudia palabra, hay mucha gente que no busca la palabra de Dios, hay mucha gente que solamente llega a la iglesia 5 minutos de oración y después lo que dura el culto media hora y ya se quieren ir, porque el cuerpo está pesado de todo lo malo, está pesado de lo negativo. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo uno, por ejemplo, puede llegar a tener un deseo ferviente de buscar de Dios, un deseo ferviente de buscar de la palabra de Dios en oración? Uno buscando en oración de la palabra, uno buscando en la palabra, en la lectura, entendiendo, teniendo entendimiento de aquello que se está leyendo. La Biblia dice, mi pueblo se perdió en el libro de Oseas, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Las personas deben de buscar todo el tiempo conocimiento de la palabra de Dios para buscar de conocer la ciencia del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que esto es Cristo Jesús. La persona es necesario que necesite en su vida, que tenga en su vida conocimiento y sabiduría. No se puede, Lenín, realmente, Sarrabacán, la Masella. No es bueno que una persona que hoy en día, que llega 3 años, 4, 5 años en la iglesia, todavía tenga actitudes de oveja. Sabemos que la oveja es el animal más dependiente del hombre en la naturaleza. Una persona que
pase 5 años y todavía sigue siendo oveja, wow, eso realmente es terrible, realmente es terrible. Uno llega como oveja, pero después se va formando como ciervo, después se va formando como búfalo, se va formando como águila, se va formando como un león, como un leoncillo, según la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay muchas actitudes de similitudes de animales que Dios le da al cristiano que está perseverando en la palabra de Dios. Pero si a mí me preguntaran en este momento, ¿qué tú prefieres más? ¿Tú prefieres más ser, ya sea un ciervo, ya sea un búfalo, ya sea un cordero, ya sea el que le llaman el carnero, que es el varón de la oveja? Si me dicen a mí, mira, yo no quiero ser ninguno de esos. Yo quisiera ser como la palabra dice, como dice la palabra, y no llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo os llamaré amigo, porque todas las cosas os he declarado del Padre. ¿A qué se refiere eso? Una intimidad más fuerte con Dios, una intimidad más completa con Dios. La intimidad, sarrabacanda, la masella, la masoja. La intimidad más fuerte con Dios es aquella que te revela lo oculto de las cosas, lo oculto. Por eso que se llama espíritu de ciencia. El espíritu de ciencia es aquel que te revela lo oculto, lo negativo de otras personas. Eso, el espíritu de ciencia es el que te da la sabiduría y el conocimiento de aquello que está oculto. ¿Cuántas veces a ti te habrá pasado muchas veces que estás aconsejando a un hermano y te viene una tremenda revelación? Eso es espíritu de ciencia. ¿De parte de quién viene? De parte del Espíritu Santo. Es necesario buscar la presencia de Dios para tener ciencia, para darle al pueblo, para tenerle, mira, cuando se revelan grandes cosas, el conocimiento escatológico, el conocimiento de la hermenéutica, el conocimiento de la escatología, eso es importantísimo para el siervo de Dios. Yo he visto hermanos con mucha tristeza, lo digo, he visto hermanos que llegan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia han dicho, yo no necesito estudiar eso porque yo solamente me arrodillo y busco y Dios me dice lo que... No, lo que tú estás recibiendo de parte del cielo tiene que ser corroborado por la palabra de Dios. Porque si tú estás recibiendo una mala señal o está mal sintonizado, vas a terminar diciendo locuras. Como el varón ese que una vez estaba realmente predicando en la iglesia, y cuando estaba predicando en la iglesia que Dios me mandó a darle un mensaje al presidente, y ese es una rata sucia, y ese que se arrepienta, el diablo ese, deja que lo vea que se lo voy a decir. Dios mío, tú te imaginas, inmediatamente ese hombre le dice algo así a un presidente y le meten los ganchos. Es que mire, te va preso. No, pero que Dios me mandó. No, te va preso por falta de respeto y abusador. Porque claro, para eso es el estudio. Lo que tú estás recibiendo, lo que yo estoy recibiendo, lo que cualquier cristiano esté recibiendo de parte del cielo, tiene que ser corroborado, pasado por el filtro, por el sedazo de la palabra, rabacanda, la masella, saliendo por el sedazo de la palabra de Dios, filtrado por la palabra de Dios, si eso es de Dios o no. Y como dice la palabra, que cualquiera que no confesare que hay Padre, que no confesare que no hay Hijo, cualquiera que no confesare que hay Espíritu Santo, hay que tener cuidado, porque tal Padre, tal Hijo y tal Espíritu Santo. Amén. Así es, hermano. Tenemos que entender claramente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quedó claramente, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es bien importante entender esto, ¿verdad? Ya que hoy en día, pues tenemos mucho, pero para algo Pablo dice que el ministro de Dios no debe ser un neófito, debe ser una persona preparada, debe ser una persona nutrida. Amén. En la palabra del Señor. Porque le digo sinceramente, brother, hoy en día, lastimosamente, hay ministros que dan lástima, hay ministros que tienen mucho ego, que hablan de ellos, pero lo que debemos de entender claramente que la sabiduría que viene del cielo, el hombre y la mujer sabia, no está en contra de lo que está escrito, al contrario. Yo me he topado muchos varones que usted les presenta versículos y los niegan. Es que no dice esto, tiene que decir esto lo que yo creo. Y lamentablemente esto convierte en una tremenda lucha interna y externa. Es como si yo voy al médico y me receta algo y le digo al médico, no señor, ese medicamento no es lo que yo necesito esto. O sea, ¿quién va a saber más? Él o yo. Yo no estudié medicina. Y me va a decir, oiga, eso va a decir el doctor, ¿sabes qué? Pues hay recetas de tú si quieres. Entonces, hay cristianos hay personas que así se topan con Dios, que hay cosas que no les gusta, que no les conviene, que no les cuadra con su estilo de vida, y dicen, no,
Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Entonces a veces queremos aconsejar a Dios que nos sabe las cosas que nosotros queremos que nos hable. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos, porque en vez de alinearnos al propósito de Dios, queremos hacer lo que nos pega nuestra bendita regalada gana, y al último termina nuestra vida siendo un tremendo caos. Bendito sea el nombre del Señor, siendo que Dios quiere que en nuestro camino, la Biblia dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y hoy en día hay cristianos que van de derrota en derrota, hacen una cosa y en vez de salir les sale mal. Es que Dios no quiere, no es que Dios no quiera, el asunto es de que nosotros estamos haciendo las cosas con nuestra propia inteligencia animal y diabólica, porque nuestra propia sabiduría animal y diabólica lo único que nos va a hacer es hacer lo que nuestro ser, nuestra carne quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó. Aleluya. Entonces, sinceramente, a veces nosotros como cristianos decimos, sí, el Espíritu Santo me dirige, sí, el Espíritu Santo esto, pero al momento de que nosotros vemos la vida de la persona, decimos, Dios mío, si a este hombre lo dirigiera, este hombre, esta mujer la dirigiera a Dios, no cometiera tantas tonterías, tantas burradas. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces la gente le echa la culpa a Dios. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y usted se va a la Biblia. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Es que Dios me reveló un sueño y no funciona. Entonces, Dios falló. No, el que falló fue él. O sea, porque hay gente que dice, Dios me habla, nunca ora, nunca ayuna, nunca lee la Biblia, pues dice que Dios le habla. Ay, hermano, que fíjate que Dios me habló un sueño. ¿Cuándo has orado? Pues no, oro cuando puedo, porque a veces trabajo mucho, a veces esto, a veces aquello. Entonces yo le digo a la gente, Dios no le va a hablar a alguien, a una persona ociosa. Dios no le va a hablar a una persona que nunca lee la Biblia. Dios no le va a hablar a una persona que nunca ora. O sea, Dios le va a hablar a aquel hombre, a aquella mujer que está en comunión con él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los misterios le corresponden a Dios. Todo lo que a la mente humana es misterio, Dios lo puede revelar. El problema es de que nuestra mentecita humana está limitada a lo que vemos. Si nosotros vemos algo, nos emocionamos. Yo veo que cuando la gente empieza a hablar en lenguas, empieza a hablar, a hacer esto, se emociona. Pero como que cuando esa emoción pasa el tiempo y se le olvida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando algo genuino pues permanece, bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo, porque conozco un montonal de hermanos que hablan en lenguas, que hablaron en lenguas. Yo hablo lengua desde los 15 años, bendito sea el nombre del Señor. Tengo el don de interpretación, tengo el don de profecía, pero yo no necesito decir yo lo soy, porque la profecía, mucha gente me ataca, tú no eres profeta, gente que nunca ha andado conmigo, bendito sea el nombre del Señor, gente que nunca ha estado conmigo, alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Nada más que la Biblia dice claramente, Pablo dijo, si hablare 1000 idiomas y no tengo amor, nada soy. Entonces lo importante aquí para mis hermanos que nos están escuchando, que quiero que entiendan, es de que la Biblia dice que el que habla lenguas habla misterios. O sea, la Biblia dice, no se los impidáis, está bien, pero la Biblia habla de que el que habla lenguas también los... Porque hoy en día muchas iglesias ha vuelto un tremendo desorden. Dios mío, he llegado a cultos donde se agarra hablando uno y se agarra hablando otro y parece una carrera de lengua. Dios mío, o sea, parece que a ver a quién grita más recio y quién habla más lenguas. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu decente, un espíritu de orden. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, porque si hay don de lengua, sí hay. Pero la Biblia dice que tiene que haber intérprete para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, el que habla lenguas a sí mismo se está edificando. O sea, yo le digo esto a mis hermanos que nos están escuchando, porque hay hermanos bautistas que no creen en las lenguas porque han llegado a iglesias pentecostés y se han topado con cada cosa. Dios mío, como decían aquí en México se agarraron unos predicadores diciendo, Rambo saca la azúcar, brother. O sea, jugaba, o sea, como que jugaban, se burlaban. Entonces, tanto que la gente le puso tanto atención a esas palabras que yo no.
Las lenguas son puras mentiras. Pues, ¿cómo que Rambo saca la bazuca? O sea, claramente que la gente misma ha tomado un juego esto, lamentablemente, y esto ha sido causa de burlas, causa de dudas. Bendito sea el nombre del Señor. De por sí la gente no cree, pero la palabra de Dios dice que cuando hay profecía y cuando hay interpretación de lenguas, el incrédulo se convence de que lo que se está hablando es de Dios, porque el Espíritu Santo convence, aleluya, porque el incrédulo va así como que ¿será o no será? ¿Existirá esto o no existirá? Pero cuando el incrédulo, cuando usted, lo que usted dijo, varón, el don de ciencia, le revela lo profundo del corazón, porque la Biblia dice que Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y solamente el Espíritu Santo, a través del don de ciencia, que es un don que se le da a los hombres y mujeres que lo buscan, revela lo que el hombre y la mujer trae. Entonces ahí es cuando la persona dice, realmente, una de dos: o este es un brujo o algo le está revelando a este, porque me lo han dicho. Yo he estado en campañas y Dios me ha revelado accidentes de hermanos, de hermanas, que Dios los ha librado y que ellos han pensado que fue milagro, que qué casualidad. Y le digo, tú tal día el Señor me dice que tuviste un accidente en tal carretera, ibas en tu carro con placas tal, pero tú pensaste esto y esto. Así dice el Señor, no fuiste tú, no fue tu mano, fue mi mano. Y la gente se queda sorprendida. ¿Quién le dijo, hermano? Si eso me pasó como 4 años, ¿quién le dijo? Ni siquiera me conocía. Entonces, hay gente que sí le digo, hay gente que nos acusa de brujos. Oye, pues, ¿cómo vas a ver mi vida? Pues, pero realmente la Biblia dice que Dios en su presencia, conocimiento anticipado de todas las cosas, le plació revelar. Y Dios habló claramente a través de para que el profeta Joel dijo, Dios no hará cosa alguna sin antes revelárselo a su siervo, los profetas. O sea, Dios, y Dios tampoco va a revelarle a alguien. Es que Dios así lo estableció, que Él va a hacer algo, no va a hacer algo si no lo revela a su siervo, los profetas. Hermano, es que ya está revelado todo en la Biblia. Sí, la Biblia es la guía, la Biblia es la base, bendito sea el nombre del Señor. Lo que está escrito está para juzgar la profecía que se está dando y saber y darnos cuenta si lo que se está hablando está de acuerdo a la Biblia, porque el Espíritu Santo no va a contradecir lo que está escrito. Entonces, realmente, como el libro de Mormón, ¿verdad? Otra revelación de Jesucristo. Usted lee el libro de Mormón y encuentra un montonal de incoherencias, de herejías, de blasfemias, a modo que dice que hasta el mismo diablo y Jesucristo son hermanos. O sea, usted ve eso y dice, Dios mío, esta revelación no es bíblica. Entonces, claramente que toda la revelación que se esté dando, toda la palabra que se esté dando, tiene que ser juzgada a la luz de la Biblia. No podemos estar comiéndonos todo lo que nos den. Tenemos que aprender a discernir y a pedirle a Dios de su sabiduría para discernir la palabra que se nos esté dando. Y también me gustó una parte que usted dijo, varón, acerca de escribir libros. Hoy en día muchos predicadores se han vuelto escritores y han puesto a venderle a los hermanos y hermanas, han hecho mercadería con la literatura. Yo digo, yo tengo todos mis sermones escritos, yo todos los sermones que predico los tengo escritos. ¿Y qué haría? Imprimir, hacer un libro, pero no. O sea, a lo mejor un día hago un manual para la propia congregación, pero para que la iglesia sepa las enseñanzas que se están dando, no necesariamente hacer un libro, imprimirlo y hacerlo que lo conozcan a nivel mundial. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando a la gente algo de nosotros, como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo, escribe, revela y empieza a hablar. Como entonces tenemos la Biblia, criticamos al católico por el catecismo, criticamos al testigo de Jehová por los atalayas, y ahora los evangélicos con la maña de escribir libros. Yo digo, no juzgo, porque hay muy buenos teólogos, hay muy buenos maestros, pero tampoco lo puedo ver como infalible, porque a mí me han dicho varios hermanos, hermano, ¿qué libro me recomiendas? La Biblia. Hermano, pero libros, ¿no? Pues tú pídele al Espíritu Santo que te guíe, qué es lo que te va a hacer bien, qué es lo que te va a edificar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gente piensa que si yo le digo, lee el libro de fulano, de sutano, van a estar bien, pero no. Yo no te voy a hacer piedra de tropiezo, hermano y hermana, que tu relación con el Espíritu Santo te revele qué es lo que tienes que escudriñar. Amén. Adelante, hermano. Bueno, mira, acerca de los testimonios es tremendo, porque de lo que es cuando se lee lectura de otros tipos de autores que no son bíblicos, no es malo leer, así como lo estás diciendo, pero resulta, por ejemplo, te quiero dar un testimonio de un hermano. En una ocasión es un hermano pastor. Ese varón tenía un hombre graduado, muy estudiado en la palabra,
Y sucede que cuando nosotros agarramos otro tipo de libro que no están en la palabra de Dios, puede suceder que se entrone un egocentrismo. Y cuando se entrona un egocentrismo en la persona se cree infalible, la persona se cree que no se equivoca, la persona se cree que la persona que tenga un grado menor que él, ya sea en académicamente, ya sea escatológicamente, cuando la persona se cree que otra persona tiene un grado menor, humilla a esa persona. Te explico. Ese varón que tenía esa clase de cuestión. Él estaba leyendo un libro que hablaba sobre lo que son las predicaciones. El libro realmente era muy bueno, pero el hombre tenía el ego por el cielo. El hombre tenía el ego, pero por el cielo. Y yo le decía, varón, pero debería bajarle dos, porque usted se está metiendo con un pastor que es menor que usted en el sentido de conocimiento. Y usted, por ejemplo, tiene bastante conocimiento y debería más bien enseñar en vez de degradar. Que no, pero que ese pastor, mira cómo va a sacar va a sacar una predicación de un versículo, cuá, 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 y el hombre se reía y recita que el hombre estaba riendo y habían otros pastores alrededor, pero el hombre hablaba cosas, parecía que estaba tomado por un espíritu que no era el Espíritu Santo, porque hablaba unas cosas que la hablaba tremendísimas, se escuchaban tremendas, pero ahí no se sentía unción, sino se sentía algo raro. Entonces el hombre mientras decía así, resulta que decían, se prende la presencia de Dios ahí y de repente, mira, me cambia la voz y me dice, por cuanto has dicho, hoy enfermarás y no sanarás hasta que venga a orar por ti alguien que tenga sexto grado del cual tú has denigrado en palabra. Y el hombre en ese momento enfermó. El hombre estaba gordito, el hombre pesaría como 90 kilos, estaba gordito y estaba rosadito, estaba de buen color. Al cabo de un mes más o menos, aproximadamente más o menos un mes, la mujer me llama y me dice, hermano, venga para acá para la casa, venga para acá para la casa porque fulano de tal se está muriendo y usted fue el que desató esa palabra, así que venga y ore por él. Y resulta, habían pasado presbíteros, habían pasado evangelistas, habían pasado maestros a orarle durante esos 30 días y el hombre cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor y cada vez peor. Cuando yo entro a ese cuarto, el hombre estaba flaquito, flaquito, no hablaba bien, tenía fiebre, tenía tos, el hombre se estaba realmente muriendo. Y yo le decía, ¿se acuerda la palabra que le dije? Entonces, pero ¿sabe qué? Todo el que ha entrado aquí ha entrado solamente por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que palpa, por lo que siente, por todo lo que son los sentidos. Pero yo voy a orar por su alma y por su espíritu. Y usted va a ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando se le dijo así la palabra de Dios, el hombre se empezó a orar, se le empezó a orar. Y desde aquel momento ese hombre empezó a recibir sanidad. Al cabo de una semana el hombre llamó y el hombre dice que estaba perfecto, que estaba bien. Y Miguel me pregunta, varón, en ese momento yo apenas estaba comenzando en el evangelio. Y de repente, varón, ¿qué tiempo tiene usted en el evangelio y qué grado de instrucción tiene? Porque el hombre le interesaba la instrucción, es tan terrible que el hombre después de sano todavía preguntaba el grado de instrucción. Porque él viene decía, no, porque por aquí pasaron académicos, por aquí pasaron gente que tenían mucha jerarquía de conocimiento, incluso decanos pasaron por aquí a orarme y yo no fui sano. ¿Y qué grado de instrucción tiene usted? Yo tengo sexto grado, varón, de primaria. Y el hombre se peló los ojos y se asombró y decía, santo de la gloria. ¿Qué pasa? Porque eso es la ciencia, ¿me entiendes? Esa es la verdadera ciencia de lo que habla de Dios, lo que habla la palabra de Dios. Cuando eres humilde, cuando buscas de la palabra, cuando te dejas usar por Dios, y lo que tú estabas diciendo, esto es espectacularmente afirmado de esa palabra, porque cuando empezamos a leer otros tipos de libros, se empiezan a entronar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritus raros, pero que no tienen nada que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de saber que nosotros somos del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. A veces podemos ser boca, a veces podemos ser ojo, a veces podemos ser oído, podemos ser pierna, a veces podemos tener los 5 sentidos en el mundo espiritual de la iglesia de Dios y estamos desenvolviendo de esa manera y estamos edificando la iglesia de Dios. Pero a veces hay gente que son uñas. A veces hay gente que son uñas y tan sucio aparte de eso. Entonces es terrible. Es necesario que la persona, si es un dedo, que tenga esa uña limpia y que la tenga limpia, ya sea que sea de las manos, que sea de los pies. Es necesario que el cristiano se limpie. Es necesario que se sepa que no es por palabra de hombre, sino por palabra de Dios. Cuando una persona se llena de palabra de hombre diciendo que así lo voy a hacer mejor, no. Uno la palabra la predica bien con la misma palabra de Dios. Uno predica perfectamente con la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Es tremendo eso. Por eso Tito 2, 13, 14 dice,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Dice la Biblia, esto exhorta y reprende que nadie te menosprecie. ¿Qué tienes que reprender tú? ¿Qué tengo que reprender yo? Cuando un hermano dice locuras en un púlpito, cuando un hermano dice locuras en cualquier cosa que se esté escuchando, que no sea conforme a la palabra de Dios, hay que corregir para que la persona vaya buscando el camino como buscando a Dios. No quiere decir de que ni tú ni yo seamos perfectos, sino que estamos buscando la perfección en Cristo Jesús todos los días, diciéndole a Dios que nos limpie, que nos llene de su presencia, que nos llene de su bendición. Mira, también acordándome de lo que estabas diciendo sobre la lengua, cuando la lengua, por ejemplo, es la interpretación. Hubo una hermana que está en YouTube, tú buscas el video, la mujer se monta en un avión y la hermana viene y empieza a hablar en lengua y es tremendo. Ahí no había interpretación, ahí no había nadie que interpretara, pero por causa de eso el avión iba a salir en 15 minutos. Y si la mujer empieza a hablar en lengua y en lengua y en lengua y no deja de hablar en lengua, dura 1 hora hablando en lengua, a la hora y 20 minutos, el avión se empieza a incendiar de un medio lado, porque resulta que si el avión hubiese despegado, todo ese gentío se iba a morir. ¿Por qué? Entonces el Espíritu Santo tomó a esa hermana y aunque no había interpretación, después lo que estaba afuera, que se estaba incendiando todo ese gentío, empezó a salir. Porque es importante cuando se puede hablar de la lengua, porque es ciencia, eso también es ciencia. Cuando se habla de lengua también es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque Dios está hablando cosas poderosas a través de eso, pero es importante que haya intérprete, porque si no hay intérprete la gente queda más enredada. Es importante que haya intérprete. Igualmente, yo, por ejemplo, en mi agenda, en la agenda de predicaciones, tengo bastante gente escuchada, o incluso Gigi Ávila, Jorge Raque, gente que yo le he escuchado hablando en lengua, Yesenia Ten, Juan Carlos Arriaga. Yo he escuchado a esa gente hablando en lengua, y yo he anotado lo que dice. Y tremendamente es edificante. Cuando, por ejemplo, Gigi habla que soca macanda la masella, cuando habla esa palabra, dice, hay una parte que dice en la traducción, en una de las traducciones, decía que el fuego más intenso, y claro, el fuego más intenso viene de parte del Espíritu Santo. Pero entonces, eso es importantísimo. Mira, si uno se sentara y empezara a escribir todo lo que habla de la ciencia que habla el Espíritu Santo a través de hermanos, y ojo, también hay cosas que se escuchan que no son de Dios. Hay cosas que a veces están en un culto, hay gente que puede estar hablando en una supuesta lengua y resulta que no es una lengua de parte de Dios. Y a veces hay cosas que se están echando maldiciones adentro de una iglesia. Por eso es importante tener el espíritu de ciencia morando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo. Recuerdo una vez que estaba predicando en una vigilia, habían como 70 personas en ese lugar. Y recuerdo que el culto se empezó a avivar y empezó a descender la presencia de Dios. Pero habían personas que estaban hablando lenguas raras, y cuando estaban hablando lenguas raras, el varón que era el que estaba dirigiendo todo ese lugar, viene y jala a capítulo a esa supuesta hermana, y cuando le jala a supuesto capítulo a esa hermana, le dice, mire hermana, eso que usted está hablando no es de Dios, porque el hombre tenía interpretación de lengua, y resulta que lo que estaba hablando no era de Dios, estaba como maldiciendo, y cuando el hombre le puso la mano para orar por ella, la mujer cae en el suelo, pero no cae bajo la presencia de Dios, cae bajo una reprensión, porque resulta que no estaba hablando en lengua, no estaba hablando en lengua de Dios, sino lengua satánica. Entonces, es importantísimo la ciencia, es tan importante la ciencia porque con eso se edifica la iglesia a través de la palabra, a través de lo que Dios muestra, a través de la ciencia. Mira lo que me dice en el libro de Job 26:3, en qué aconsejará al que no tiene ciencia y mostrarte bien cómo son las cosas. Nadie te puede mostrar cómo son bien las cosas si no tiene el espíritu de ciencia, como lo que le pasó a ese varón, que de broma lo cuenta, ese varón que el pastor que se enfermó, de broma lo cuenta por estar buscando un conocimiento que estaba fuera de la palabra. Dice el 42:3 de Job, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaré lo que no entendía, cosas que me eran ocultas, que no las sabía, porque todo aquello que ha sido revelado, eso es ciencia de parte de Dios. Incluso cuando dice en el libro de Job, más adelante habla de que dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ya va, hay una parte que dice la palabra de Dios en el libro de Job,
que él veía cosas en la penumbra de la noche y decía que por causa de esas cosas que él veía de la penumbra de la noche, era lo que estaba causando su enfermedad en su vida. Después dice, Señor, muéstrame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Porque Dios a través de la ciencia empezaba a mostrar cosas que era lo que inducía su enfermedad en su vida. Y así le sucede a todo cristiano. Todos los tipos de enfermedades que puedan venir, vienen primeramente en el alma y en el espíritu de la persona. Ojo, hay personas que vienen ese tipo de enfermedad siempre para corregir algo en su vida, a veces simplemente para algo determinante porque ha pasado. Mira, una de las personas que ha sido muy enfermiza cuando estaba comenzando en la iglesia, a mí me pasaron bastantes cosas. Yo tuve muerto en 2 ocasiones. Y en una ocasión estuve en coma. O sea, pasé unas cosas bien, pero bien feas. Una vez, por ejemplo, recuerdo yo, y eso lo digo con vergüenza en parte, y también lo digo en parte con orgullo, pero un orgullo santo. ¿A qué me refiero? Anteriormente yo me la pasaba haciendo ejercicio, mucho tipo fisiculturismo. Y recuerdo una vez que había un hermano que estaba delgadito y yo estaba así con un cuerpo descomunal. Y yo me decía, cuá, muchacho, engorda, y así, pero me quedaba eso en la mente. Pero resulta que a la persona que se le dijo, le quedó eso mucho en la mente dando vueltas. Lo sugestionó, pero para algo negativo. Y eso no es edificación, eso realmente es como una especie de maldición. Mira lo que pasó. Después, más adelante, viene y de repente yo estoy orinando un día en el baño, y cuando estoy orinando, ese chorro de sangre. ¿Qué pasó eso? Falla renal. Después de que se tira ese cuerpote así grandote, resulta que con esos músculos me puse flaco como la muerte. Después de pesar 86 kilos en puro músculo, resulta que empecé a llegar a 35 kilos. Porque al quien Dios ama, castiga. Y es necesario que venga la reprensión a nuestras vidas, sabiendo que la gloria no es mía, sabiendo que la gloria no es de nadie, sino sabiendo que la gloria pertenece solamente a Él. Y mira, encantado, vergüenza me da hablar en parte de esto por lo que estoy diciendo, pero todo esto es algo que enseña a otra persona, que es necesario que nosotros que bajemos el yo del trono y pongamos en el trono de nuestra alma, en el trono de nuestro espíritu, en el trono de nuestro corazón, pongamos a Cristo, y que eso que Él diga, eso se hará. Por eso es importante la ciencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mira, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simple, amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los locos aborrecerán la ciencia. Cuando aborrecemos la ciencia, porque hay 2 tipos de ciencia, está la ciencia diabólica y está la ciencia del Espíritu Santo. La del Espíritu Santo edifica tu familia, edifica tu cuerpo, edifica tu casa, edifica a todo el que la esté escuchando. La ciencia diabólica lo que hace es hacer un retroceso en todo el sentido de la palabra a todo aquel que la posee. Es tremendo. Yo he escuchado gente hablar en lengua, incluso en un tiempo atrás cuando veía brujos, veía gente que realmente, sí, los brujos también hablan en lengua, y por eso es importante que el cristiano sepa identificar por medio de la oración, por medio de buscar el conocimiento del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo revela lo oculto. Dice la Biblia que el Espíritu Santo hasta lo profundo de Dios escudriña. Entonces, el Espíritu Santo cuando está en nuestra vida, el Espíritu Santo cuando mora en nuestra vida, no van a tener las cosas, uno no va a tener las cosas ocultas, siempre las cosas se van a revelar, pero es necesario que la persona no tenga una oración de chiste, no que tenga una oración de 5 minutos, sino que tenga horas de oración. Una de las cosas que siempre le he dicho a los ministros, en el nombre de Cristo Jesús, que cualquier persona que posea ministerio en la iglesia, es necesario que no tenga una oración de resorte, esa oración que, por ejemplo, te pum y de una vez te para. No, eso no se trata de eso. Se trata de que la persona se siente, se busque en oración, se postre en oración, se empiece a interceder en la oración y busque la presencia de Dios hasta conseguirla. No se trata solamente de arrodillarse, sino que se trata de que cada vez que se arrodille, busque la presencia de Dios, busque la palabra de Dios, que llegue a la presencia de Dios, que todo el tiempo rompa ese cristal espiritual que está ahí, que rompa y entre en la presencia de Dios, que pase por la puerta que va al Espíritu Santo, en los aposentos del Espíritu Santo. Es necesario que la persona busque conocimiento. También dice en el libro de Proverbios, el 2:10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón,
y la ciencia fuere dulce a tu alma. Es importante porque cuando uno está orando, cuando uno está buscando de la presencia de Dios, siempre va a haber un conocimiento de lo alto, siempre va a haber un conocimiento de parte de Dios. Cuando se está buscando el conocimiento, la ciencia viene a mi vida. Proverbios 3:20 dice, con su ciencia se partieron los abismos. Es tremendo esto. Con su ciencia, ¿con la ciencia de quién? De Cristo Jesús. Con su ciencia se partieron los abismos y destilaron el rocío de los cielos, porque la bendición viene de arriba cuando buscas la presencia de Dios, cuando impartes la palabra de Dios, cuando impartes en cada momento. Proverbios 5:22, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Es importante siempre aconsejar, siempre rectificar. Si nos hemos equivocado, rectificar. Siempre es importante seguir adelante, ayudar a la gente que sigan adelante en conocimiento, en palabra. Es tremendo. Hay gente que siempre han tenido problemas en relaciones ya sea en el trabajo, relaciones sentimentales, han tenido relaciones con la familia y las personas han seguido así, e incluyendo si a veces si son cristianos, y siempre han seguido avanzando de esa manera, pero de una manera tétrica. Y eso falta por una falta de conocimiento. El conocimiento es la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es la que abre la puerta y que cierra también otras. Hay puertas que si no se cierran, no se van a abrir las que tú quieres. Y también hay puertas que si no se abren, tampoco se van. Es como todo, pues hay que cerrar puertas para que se abran las que uno quiera. Dios no es, pues no apoya la sinvergüenzura de nadie. Dios, por ejemplo, no le va a dar una bendición que la persona quiere si está caminando mal. Es necesario caminar con la ciencia del Espíritu Santo. Es necesario caminar con la ciencia del Espíritu de Dios. Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría moré con la prudencia y yo invento la ciencia de los consejos. Aquí estamos hablando de la antigua versión, de la de 1909. Y es espectacular buscar conocimiento todos los días, buscar ciencia todos los días, buscar en el nombre de Cristo Jesús. Dios libera su vida, Dios libera su vida espiritual, Dios libera su vida sentimental, su vida laboral la libera, su vida familiar también la libera de cualquier yugo de opresión que esté ahí. Pero es necesario que el que se acerca a Cristo se acerca creyendo que lo va a hallar. Es necesario que si el que se acerca no oprima a Jesucristo. Alguien dirá que hay gente que se le salta a Cristo encima y lo aprieta y lo asfixia. Y tú me preguntarás, varón, ¿y en dónde dice eso la palabra? Simple, cuando iban Cristo caminando y dice que ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y resulta que los discípulos le dicen, maestro, pero ves que la gente te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y sí, porque poder salió de mí, porque cuando de Cristo sale poder es porque nos hemos agarrado de sus promesas. Tanto tremendo así que como los judíos, desde los 12 años en adelante, le enseñan a llevar el talif, y el talif tiene las 613 leyes alrededor, que en puros nudos y flecos lo tiene, y también tiene 4 flecos más grandes que significa el nombre de Yahweh. Entonces, es tremendo eso, porque cuando la mujer que tenía el flujo de sangre vio a Cristo caminando, vio eso, dice, si tan solo tocara su borde, y en el borde es donde están los flecos. En el borde quiere decir que cuando se agarró de esos bordes, se agarró de promesa, se agarró de poder, y por eso sale poder de Cristo cuando te agarras de las promesas. Pero cuánta gente se acerca a Cristo y lo que quiere es puro abrazarlo y atosigarlo, pero cuando no lees palabra, cuando no te agarras de ninguna de las promesas, no va a salir poder. Es necesario que te agarres de una de las promesas para que salga poder de él. Es necesario que salga poder de él cuando te agarras de las promesas. Así lo hace Dios con su palabra. Eso es la ciencia del Espíritu Santo. No te agarres de tu fuerza, agárrate de la fuerza de Cristo. Porque cuando nosotros decimos que no podemos avanzar, que no podemos seguir adelante con Cristo, somos más que vencedor por medio de aquel que me amó. Es necesario que usted busque todos los días la palabra de Dios. En Proverbios 12, desde 12:23 dice, el hombre cuerdo, es tremendo esto. El hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el corazón de los necios publica la necedad.
Y no es que sea lo mismo, hay gente que quiere hablar de necedad, hay gente que quiere, mira, conseguir una técnica nueva para que la iglesia crezca. Y está en la Biblia, no está en la Biblia, pero es una técnica nueva y no nos va a servir para que la iglesia crezca. No, el que convence de pecado se llama el Espíritu Santo, el que convence a las almas se llama el Espíritu Santo. Y esa es la ciencia de las personas que son cuerdas, esa es la ciencia de las personas que buscan de la presencia de Dios en oración, en conocimiento. Es necesario que el pueblo de Dios busque palabra de Dios todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, para finalizar mi parte, Lenín, es tremendo porque la palabra de Dios dice también en el libro de Proverbios 14:7, dice, vete de delante del hombre loco, pues no lo conoces, los labios de la ciencia. Es tremendo, vete delante, no te pongas a escuchar al hombre loco, al hombre loco, y eso es lo que se trata. Cuando agarramos la ciencia que no viene de Dios, vamos a escuchar gente que habla locuras, pero cuando estamos buscando la ciencia que viene de Dios, eso solamente está en los labios de la ciencia, que está en el Espíritu Santo, que está en la persona que está llena de la presencia de Dios, que imparte la ciencia del Espíritu Santo, que revela y ayuda a encontrar el camino. Y cuando la persona anda perdida, es necesario que sepa que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es, aleluya. Es que solamente el Espíritu Santo nos enseña todos los misterios de Dios, brother. Sinceramente, no hay nada oculto para el Espíritu Santo. Para el hombre, pues está oculto todo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y pues sabemos que Dios tiene el control de todo, brother, y el control absoluto de todo. Por ejemplo, ahora que mi madre falleció, me decía un hermano aquí en Chihuahua, me decía, oye, hermano, ¿y Dios qué te mostró? Y yo en mi dolor, brother, no quería que me mostrara Dios lo que me mostró. Hace poquito, pues mi mamá, mi tía y yo estábamos platicando que el lunes que le llevamos grave al hospital, aquí estábamos orando y Dios me mostró que ella le había dicho a mi tía que no se quería morir aquí en la casa y que me entregara una iglesia, que me entregara un local, ¿verdad? Cosas que nunca había hablado conmigo más que con ella. Y eso Dios me lo reveló, pero no entendía, brother, que Dios había hablado de que se le iba a llevar. O sea, Dios me ha dicho, es que me la llevé porque ya es el tiempo de ella, sino que, y ahora hace apenas como 3 o 4 días captamos nuestra cabecita dura de que Dios nos había revelado que ella se le iba a llevar, ¿verdad? Entonces, triste y lamentablemente no era lo que nosotros esperábamos que pues Dios le diera vida, que Dios le diera, y es como me decía un hermano, entonces Dios no hace milagros, no, Dios hace milagros porque Él no depende de lo que a mí me sucede, Él sigue siendo Dios, bendito sea el nombre del Señor, y sinceramente yo le decía a un hermano que me decía, hermano, no vas a agarrar rencor con Dios, ¿por qué? Le digo, sería la peor tontería, Él en su soberanía absoluta, él me la prestó 13 años después de que le dijeron que tenía oxígeno y que iba a vivir conectado a un oxígeno, pues gracias a Dios ella 6 o 7 años duró con el oxígeno así, pero aún así ella siempre se mantuvo firme, ella siempre creyendo en Dios, creyendo en sus promesas, ¿verdad? Entonces ella tenía mucha fe en que Dios la podía sanar, ella murió creyendo de que Dios la podía levantar del oxígeno, la podía dar vida. Dios no la sanó, pero pues le dio la mejor esperanza, ¿no? Que yo digo, el mejor milagro. Ella, dice mi tía, que le decía, oye, yo como tengo ganas de abrazar a Dios, yo como tengo ganas de estar allá con Él. O sea, ella anhelaba todo eso, brother. Ella lo que leía la Biblia, ella como que se metía, brother, a la Biblia. Y ella no solamente lo leía, lo escuchaba, sino como que ella se sumergía en la Biblia, que a lo mejor muchos cristianos lo leemos como leer cualquier libro. Y mi madre, pues, se sumergía en la Biblia, tenía 14 años de bautizada, 13 o 14 años de bautizada, y mi madre nunca renegó de Dios. Entonces, digo, cuando Dios se revela a alguien y cuando Dios le revela su poder y su magnificencia, no necesita de ver un milagro para creer que Dios existe. No necesita ver que Dios hace algo para saber que Dios tiene poder. Yo lo digo, 15 años predicando la palabra, viendo milagros sobrenaturales, viendo milagros creativos, viendo cuando Dios crea ojos donde no hay la niña de los ojos, viendo milagros que la ciencia es imposible. Hace unos años me tocó orar por una muchachita que no tenía un ojo, que no tenía la retina, la bolita negra, y yo estaba orando por ella porque traía otra enfermedad, y de repente soltó llorando, mamá, mira, ya veo, veo con este ojo, y la mamá soltó llorando, y ¿qué pasó, hermana? Me dice, hermano, mi hija le salió creo que la niña de los ojos, esa, la bolita negra, y yo me quedé, wow.
Y el pastor me dijo, ¿qué hermano? ¿No lo cree? No, no es que no lo crea, hermano. Le digo, es que cuando uno ya está familiarizado con los milagros, ya no tiene por qué andar asustado. No tiene por la gloria de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Lo que Él hace es de Él, no es uno solamente es el instrumento. Ay, hermano, es que usted hizo el milagro. No, el Señor reprenda al diablo. El que hace los milagros es Dios. El que sigue obrando es Dios. El que sigue liberando es Dios. La gloria de Dios, no de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Hace unos días, cuando mi madre estaba internada, me decía una hermana, hermano, usted tiene mucha vanagloria, a lo mejor lo que usted le falta es reconciliarse con Dios. Y yo vine con mi familia y le dije, hermano, mamá, tía, padre, hermanos que me conocen, en algún momento yo me he vanagloriado, si yo soy el único, soy el último que he dicho que yo no soy nada, yo no soy nadie, por la gracia de Dios soy su servidor, pero no. Entonces Dios me dijo, no te intimides, porque el diablo te trata de tirar que tú eres el culpable. Yo no, me decía el Señor con Ezequiel, yo no hago responsable a tu madre por tus actos, así que no te preocupes, yo así no trabajo. La palabra de Dios me dice en el libro de Proverbios 19:2, dice, el alma sin ciencia no es buena y el presuroso de pies peca. Una persona que siempre anda presurosa, una persona que no busca el conocimiento de la palabra, una persona que busca, pero no busca el conocimiento de la palabra, sino que está buscando algo que no viene de parte de Dios, es una persona que no tiene ciencia, es una persona que no va a avanzar en los caminos de Dios adecuadamente. Una persona siempre debe buscar la ciencia del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrodilla y se mantiene buscando de la presencia de Dios, va a conseguir la ciencia del Espíritu Santo. Hay gente que a veces no conoce cantidad de cosas que por qué suceden en su vida. Podría contarle hay muchísimos testimonios que hablan de esto. Hay gente que han estado metido en pruebas, en tribulaciones durante mucho tiempo. Y cuando han estado en pruebas y en tribulaciones durante tanto tiempo, hay gente que cuando se mete en oración, cuando se meten perseverando, intercediendo en la palabra de Dios, se pueden dar de cuenta de que era necesario orar para que Dios, a través de su ciencia, a través de lo que está oculto, que nosotros nos conocemos, a través de lo que está oculto, que nosotros hemos buscado por muchas maneras y no lo hemos conseguido, eso Dios lo termina revelando a través de la ciencia. La ciencia es aquello que está oculto. La ciencia es aquello que Dios revela a sus hijos. La ciencia es aquello que Dios revela a aquella que lo busca en el espíritu, alma y cuerpo. La ciencia es aquello que Dios le da en el nombre de Jesucristo y bendice a los hermanos. Oh, santo, bendito Dios en la gloria. Así es la ciencia de parte de Dios. Por eso es importante todos los días buscar la ciencia de Dios, sabiendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo que cuando estás extraviado, sabiendo que no encuentras cómo hacer ni para dónde ir, hay veces que te puedes encontrar angustiado, hay gente que te puedes encontrar angustiada. Tú que me estás escuchando en este momento, que te puedes sentir angustiado o angustiada, recuerda de que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando una persona se encuentra desviada, cuando una persona se encuentra que no está en el camino adecuado, es necesario que busque el camino, es necesario que busque la unción del Espíritu Santo que le mostrará la ciencia que hay de parte de Dios, y a eso que está oculto, Dios te lo revelará, porque ahora no eres un siervo, porque ahora no eres una oveja, ahora no eres un búfalo, no eres un águila, ahora eres llamado amigo de Dios, porque si de todas las connotaciones que hay, quiero ser llamado amigo de Dios, y no ser llamado ni siquiera ni águila, ni siervo, no, yo quiero ser llamado amigo de Dios, porque el amigo de Dios sabe todas las cosas que va a hacer su Padre, todas las cosas se le han sido reveladas, porque tiene una intimidad cerrada con el Espíritu Santo. Amén, Lenín. Así es, mi brother, no, pues que Dios revela todo lo que está oculto de todo, ¿verdad? O sea, es que realmente cuando no conocemos a Dios, brother, es un tremendo caos, porque yo no puedo entender, brother, cómo la gente le crea más a los brujos que a Dios. Así aquí en Cuauhtémoc está repleto de brujos, me voy a predicar y es rara la gente que se arrima a escuchar la palabra de Dios. Llegan los brujos con sus melburcas y se repleta de gente. Y qué triste, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que por cuanto no creyeron a la verdad, van a creer a la mentira. Y realmente la gente cree que el diablo mucha gente le cree más al diablo que a Dios, y a un cristiano, ¿sí? Yo conozco varios hermanos que cuando eran mundanos le tenían más fe al diablo que a Dios, que se persinaban, se ponían en manos de cuantos santos tenían, y vienen ante Dios y como que se les acabó la fuerza. Y ahora con el COVID-19, brother,
asustados, preocupados, temorizados de que se van a morir. Digo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos muramos va a ser el tiempo que Dios diga, no cuando la ciencia diga. Entonces, sinceramente, yo creo que Dios prepara a sus siervos, a sus hijos cuando van a fallecer, porque ya me ha tocado ver a mi familia que han estado reconciliados con Dios y en el momento de su partida ya están preparados para irse. Entonces yo pienso, me ha tocado ver gente impía, gente que no conoce de Dios, que se mueren y hasta la misma cara se les ve triste, se les ve así como, o sea, muertos, ¿verdad? Se les ve así tenebrosa, pero yo creo que a los siervos, a los hijos de Dios, pues Dios los va a preparar para tener el encuentro con Él, ¿verdad? No sé, eso es un misterio de Dios que no nos corresponde investigar qué sucede ahí, ¿verdad? Y al día que partamos con el Señor, pues ya nos será revelado eso. Entonces, yo le digo a los hermanos, hay cosas que no conviene meternos a investigar porque son cosas que Dios no nos quiere revelar. Porque hay hermanos, hermanos, ¿cuándo fue creado Dios? Hermano, ¿y por qué esto? Hermano, ¿y por qué aquello? Le digo, no cuestione, usted camine. El día que esté en el cielo le será aclarado eso. Usted camine, usted no pregunte, usted avance. Bendito sea el nombre. Dijo Pablo, en parte entendemos, pero cuando ya venga lo completo, lo que en parte entendemos, nos será revelado todo, cómo es Dios, cómo fue Jesucristo, cómo esto. Digo, hermanos, nosotros que nos importa, estamos que Jesucristo vino, murió, resucitó y vendrá nuevamente por su iglesia, es lo que importa. No nos metamos a ver si es güero, es verde, es morado, de qué color es, porque la gente se mete hasta en esas controversias, que si de qué, que si era güero, que si era moreno, que si era esto. Le digo, bueno, ¿usted qué le importa cómo haya sido? Claro. Digo, es que se meten en un problemota con Dios. De que dicen, pues no, es que quiero saber cómo era Jesús. Bueno, ¿qué les interesa? Digo, chale. Le digo, no era güero porque, pudo haber sido güero porque que era descendiente de David, pero nosotros que nos importa la fisionomía de nuestro Señor Jesucristo, nos importa de que él fue el Hijo del Salvador, el enviado para redimirnos, de que no nos importa de que era güero, era verde, era el color que haya sido. Le digo, es que hay cosas que realmente no nos importan, sinceramente, y lo que está escrito fue escrito, la revelación, lo que dice Apocalipsis, la revelación dada a Jesucristo para traer a los profetas. Yo creo que es la máxima revelación que podemos recibir, ¿verdad? Y yo creo que la palabra que tenemos, la Biblia dice que es la palabra profética más segura, la cual podemos confiar. Y pues yo ahora sí termino con esto, ¿verdad? Y les digo, mis amados hermanos, esforcémonos para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, esforcémonos para caminar dentro del plan y el propósito perfecto de Dios. Adelante, hermano. Amén. Bueno, para finalizar, les recomiendo a todos los hermanos y a las hermanas que siempre busquen conocimiento de la palabra, busquen la lectura, busquen la oración y que recuerden que lo más importante es descubrir en nuestra vida para qué estamos aquí en la tierra, cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque cuando no pasa de esa manera va a pasar lo siguiente, porque como va a haber algo adentro de nuestra vida que no va a estar corriendo de una manera adecuada, de una manera como Dios quiere, vamos a buscar defecto en todas las demás personas, porque no hemos descubierto el sentido de nuestra vida. Pero cuando descubrimos el sentido, para qué estamos aquí en la tierra, para qué Dios dedicó nuestra vida en la tierra, vamos a caminar por ese propósito, vamos a estudiar para ese propósito, para darle la gloria a Él, para darle la honra a Él y para demostrarle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el nombre de Cristo Jesús, porque vamos a vivir por Él. Y no vamos a vivir por nosotros o por los demás, vamos a vivir para Él. Si somos ricos, si somos adinerados, si no lo somos, vamos a vivir bien en la presencia de Dios, porque estamos llenos de su presencia, estamos llenos de su poder, sabemos cuál es nuestro propósito en nuestra vida, sabemos que así como nacimos, en algún momento vamos a morir. Que si vamos a morir en riqueza, que si vamos a vivir en flaqueza, no importa, como sea que muramos, lo importante es servirle a Dios, porque Dios conoce los procesos de cada quien, y Dios te quiere y te ama en el nombre de Cristo Jesús. Para tú que me estás escuchando, Dios ama tu vida, Dios ama tu alma, pero aborrece el pecado. Es necesario que limpiemos nuestra vida, es necesario que limpiemos nuestra alma a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, y sabiendo que Él lo hace de adentro hacia afuera, sabiendo que si tienes alguna anomalía en el cuerpo, recuerda que Cristo te ama así tal cual, que Dios no se equivoca cuando te puso ceja, cuando te puso el color que te puso, ese es el color que Dios te puso. Las
la sentadera que tenga, eso fue lo que Dios te dio. El cuerpo que tenga, eso fue lo que Dios te dio. No alteres lo que Dios te dio, no lo alteres de manera antinatural, porque Dios no le agrada eso. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. Una persona mientras más se altere por afuera es porque tiene más necesidad de parte de Dios y lo que está buscando de una manera errada, porque una persona que busca pronunciarse mucho por fuera, no importa si es hombre o mujer, es porque tiene sosiegos en su alma, tiene sosiegos en su vida y solamente eso lo llena Cristo Jesús, porque lo espiritual solamente lo llena Él. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es necesario que usted permanezca en el camino de Dios, es necesario que permanezca porque el que permanece siempre va adelante, siempre va con pruebas y tribulaciones, pero somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó y reímos y lloramos, pero con Cristo estamos seguros, con Cristo vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, Lenín. Amén, mi hermano, pues muchísimas gracias por haber participado, ¿verdad? Y creo que, pues, invitando a la gente, ¿verdad? Que compartan el video, porque creo que fue mucho el complemento que dimos entre los dos, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Amén, Y pues, amén. Pues sabemos que todo lo que sea de edificación hay que soltarlo, ¿verdad? Y pues bendiciones, Amén. hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Brother, antes que se me olvide, me dice una hermana, bueno, no está aquí, pues una hermana de Venezuela, dice que quiere platicar un día con usted, como que quiere conocerlo acá, una hermana, una sierva del Señor que está acá, porque dice que quiere conocer a más panas de allá, dice. Buenísimo. Mándame un mensaje con el link. Claro que sí, a lo mejor mañana pasado hablamos por ahí, brother, a ver si tiene tiempo y ahí nos ponemos de acuerdo. Buenísimo. Muchas bendiciones. Es cotorrona la tremenda, ya se le pegó lo mexicana. Buenísimo, pues. Para eso estamos, para edificar.